señal baja de cierto nivel, el mismo televisor o el sintonizador del televisor, más específicamente, corta la señal y queda la pantalla en negro. O por ahí pueden sentir el sonido como latoso, la imagen toda dividida en cuadritos, por ahí sin poder distinguir qué es lo que está mostrando la imagen en el televisor. En cambio, en el sistema analógico, ¿qué pasaba cuando bajaba el nivel de la señal? Recordarán aquellos, el sistema de la televisión blanco y negro, hace ya bastante, y comienzos de la televisión a color, cuando se sintonizaban los canales de Córdoba a través de sus respectivas plantas emisoras desde Córdoba capital, que había veces que la señal era baja. Entonces, ¿qué sucedía? Se veía lluvioso, no tenía sonido, o a veces tenía sonido, no tenía imagen, o directamente era todo lluvia y ruido de fondo. En el caso de la televisión digital eso no sucede, directamente se corta en forma automática y regresa cuando el nivel de señal es bueno. Las emisiones que hace la TDA son en alta definición, o sea, es como si ustedes tuvieran el DirecTV o los canales de la cooperativa o los canales de cablevisión en HD. Bueno, van a ver exactamente igual o mejor. Y el canal de Rusia tiene una particularidad. Es el único que transmite en 3D, con cualquier anteojito de esos de cartón que sabían antiguamente utilizarse para ver la televisión en 3D. Les basta y sobra para poder disfrutar de la televisión en 3D. Cualquier necesidad de más información, comuníquense con nosotros y con todo gusto vamos a ampliar más sobre este sistema de televisión. Es más, ha cobrado tanta popularidad que inclusive en otros países también existe ya la radio FM como nosotros la conocemos, ya no existe. Existe la radio en FM, pero en transmisión digital, con calidad de disco compacto el sonido. O sea, muy buena calidad de sonido, transmisión digital. ¿No? Hay que cuidar esa antena, ese tipo de transmisión. Hay que cuidar y valorar porque sale de nuestro bolsillo a través de los impuestos, mal que le pese a muchos, pero eso es del Estado, lo ha provisto el Estado. Y ustedes se preguntarán por qué todavía hay muchas señales que no están, como por ejemplo Canal 8, el 12 de Córdoba, todavía no emiten en forma digital. Muy simple, son empresas privadas que no quieren gastar y ya han pospuesto el apagón analógico en más de un año. En realidad el apagón analógico tendría que haber sido en junio del 2016, pero como asumió Macri, los empresarios dueños de los canales de televisión le pidieron que no digitalizara las señales, no les exigiera, porque eso atañe un gran costo en inversión de equipos. Pero bueno, se tiene que poner al día. Por eso es muy importante el rol del Estado, porque el Estado puede hacer esos gastos, puede invertir en nuevas tecnologías que, aunque caras, lo puede hacer, gracias al aporte que hacemos todos con nuestros impuestos. Así es. Bueno, vamos a ir con la información de InfoSiberia, algunos puntos por lo menos más destacados. Cristina en la UMED. Cristina dio una clase pública para la Escuela Justicialista Néstor Kirchner el sábado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED. Brindó una exposición de 85 minutos titulada De castas, herencias, derrumbes y futuro. Para un auditorio colmado de jóvenes, con la moderación de Pedro Rosenblatt, luego habló frente a la militancia que se acercó a saludarla a la calle Sarmiento. A continuación,
transcribimos 10 frases principales de su exposición y otras 5 de su discurso en la calle. Hace un mes y medio que vengo leyendo en notas periodísticas que no hablé del resultado de las elecciones. A ver, yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes, cuando los medios hegemónicos decían que quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina. En un programa de televisión, en mayo, dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales. El candidato de La Libertad Avanza y el candidato de Unión por la Patria. No es cierto que la gente se haya derechizado. Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer poder tener la posibilidad de acceder a la vivienda o al techo propio, de comprarte un auto, de viajar o estudiar, no es de derecha o de izquierda. Te diría casi que es de peronistas. Fui una de las impulsoras de que se pudiera construir una lista de unidad. Y todos decían, ¿dedo no? Y hoy pregunto a todos esos que impulsaban una PASO en la cual el presidente estuviera de un lado, la vicepresidenta del otro, el embajador en Brasil disputando con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Qué les parece? ¿Cuánto hubiera sacado la izquierda Avanza? Y ahora los que decían no al dedo, dicen no lo está apoyando. ¿Cómo? Muchachos, por favor, un poco más de seriedad en los planteos. Voy a pedir a todos los militantes y en general a los argentinos que así como dicen garra la pala, garren la pala, yo digo garren los libros, que no muerden. Miren, yo sé que el telefonito es mejor titi. Probá a hacer lo siguiente, lee un libro y cuando no entendés algo de lo que dice el libro, sea un término, sea una idea, una teoría, un autor, ahí sí, agarra el teléfono. O sea, lee el libro con el teléfono al lado. Te digo que es fantástico. Desde la ley Sáenz Peña de 1912, nadie pudo completar 3 periodos consecutivos de gobierno. No lo pudo hacer Irigoyen porque fue derrocado. No lo pudo hacer Perón porque fue derrocado, aunque luego lo eligieron por tercera vez. Y entonces uno se plantea cuál fue la herencia entonces que dejó el populismo, el kirchnerismo. Por lo pronto dejamos una deuda absolutamente estructurada. El Fondo Monetario no estaba en el país. Los salarios de los trabajadores. O sea, en el año 2016 los argentinos tenían un bajísimo nivel de endeudamiento. Quiero reconocerle una cosa muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el FMI. Gran decisión, porque cuando esto lo hablé con el presidente, yo estaba en Honduras y en esos días firmaba y tuvimos una discusión en donde le dije, hay que decirle la verdad a la gente. Sí, es que obligan a firmar porque si no, no hay desembolso. Hay que decirle la verdad. No contarle que es maravilloso, que estamos bien, como hizo De la Rúa. Está todo fenómeno y que en el medio del parque con pajaritos y mariposas habíamos firmado una cosa y que no teníamos ningún tipo de exigencia. Por eso valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos y a las argentinas la verdad. Obligan a devaluar.
Cada argentino y cada argentina debe saber que los precios que le aumentaron por la devaluación es impuesta por el FMI. Brasil tiene un déficit fiscal de 7,6%. Ese es el déficit primario más deuda. Argentina tiene el 4,2%, que es 1,2% de primario y 3% por deuda. ¿Cuánto tiene Brasil de inflación anual? 4,6% y nosotros 124%. A ver, si el déficit fiscal fuera la causa de la inflación, ¿por qué hay países que tienen más déficit que nosotros y no tienen tasa de inflación? No podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases. Tenemos que discutirlo nosotros, porque yo sé que los compañeros docentes y demás, pero si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión. Y tenemos que discutir sin enojarnos. Durante los 12 años que Néstor fue gobernador de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentismo. Y sé que es un tema álgido, pero ¿saben qué nos pasaba? Docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutir esto sin enojarnos, porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers y las universidades pagas. Tenemos que discutir las cosas porque nuestras razones son valederas, pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos, porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto. Esto no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses. Y tenemos la obligación, desde el campo nacional y popular, de articular los intereses para no tornar indefectible el rol del Estado. Indefectible el rol del Estado. Sí, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, pero, por favor, no es destruyendo. Si el nene tiene algún problema, por favor, no lo tiremos junto con el agua sucia. Es el nene, es la Argentina, es tu país. Bueno, hoy les traigo la biografía no autorizada ¿de quién? ¿Ustedes se imaginan? Creo que no, pero les va a sonar. Del padre de Victoria Villarruel. La historia completa. ¿De quién es este señor que dice su hija estar orgullosa? La trayectoria es de Eduardo Marcelo Villarruel, así se llama el padre de Victoria Villarruel, un militar que se jactaba de su rol en la represión. Un héroe de Malvinas. Lo definió la actual diputada de La Libertad Avanza después de que lo mencionara Agustín Rossi en el debate entre candidatos a la vicepresidencia. Lo que obvió decir es que se vanagloriaba de haber intervenido en la lucha contra la subversión y que encabezó un movimiento para oponerse a jurar por la Constitución Nacional porque le revolvían las tripas. Victoria Villarruel arremetió contra sus contrincantes en el debate vicepresidencial, diciéndoles que entre los cuatro reunían 76 años de haber vivido del Estado. La dama de hierro de La Libertad Avanza se vio perturbada cuando el jefe de gabinete y postulante de Unión por la Patria, Agustín Rossi, le recordó que su padre, como militar, también había recibido durante toda su vida un sueldo salido desde las arcas estatales. En ningún momento se compara a un héroe de Malvinas con un politiquero como es tu caso, respondió la número 2 de Javier Milei.
El relato de la diputada, que suele reclamar una memoria completa sobre su progenitor, es parcial. No solo estuvo en la guerra contra el Reino Unido, también se vanagloriaba de haber luchado contra la subversión en el ámbito urbano y rural y encabezó, en plena democracia, un movimiento para no jurar por la Constitución Nacional. La carrera militar de Villarroel. Eduardo Marcelo Villarroel entró al ejército cuando cumplió 18 años. Nacido en junio de 1947 en Santa Fe, era hija de un empleado público que se desempeñaba como administrador de un dispensario antituberculoso. Para ingresar, Villarroel debió dar referencias que podrían dar fe de su buena conducta. Uno de los nombres que aportó fue el de Mario Jaime Sánchez, que con los años llegaría a ser el secretario privado del dictador Jorge Rafael Videla. Victoria nació en abril de 1975. Para entonces su padre estaba destinado a Villa Martelli, después pasó a Campo de Mayo, y en abril de 1976 lo mandaron en comisión a la zona de operaciones de Tucumán, de donde volvió herido en el muslo. Según una publicación de la época, fue parte de las operaciones del Cuerpo de Ejército 3 contra la delincuencia subversiva y se lastimó durante una instrucción con explosivos. De su paso por Tucumán, conserva un diploma de honor firmado en mayo de 1976 por el genocida Antonio Domingo Bussi, por entonces jefe de la Quinta Brigada de la Infantería. Después de su estadía en Tucumán, Villarroel volvió a Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país y donde funcionaron al menos 4 centros clandestinos. En 1976, Villarroel fue calificado, entre otros, por el jefe de la Escuela de Infantería Osvaldo Jorge García y por César Amadeo Fragni, un capitán que revistaba en esa dependencia. García y Fragni son 2 nombres conocidos para el movimiento de derechos humanos. Los 2 fueron condenados por el secuestro y las torturas indescriptibles que sufrió Floreal Avellaneda. El negrito Avellaneda fue secuestrado con su mamá cuando tenía 15 años. Lo torturaron hasta matarlo y lo tiraron al Río de la Plata. Su cuerpo apareció en las costas del Uruguay. Su familia nunca pudo recuperar sus restos. Villarroel se especializó como paracaidista e hizo el curso de comando en la estancia La Argentina, en Entre Ríos. Para entonces, la Escuela de Infantería montó el Centro de Operaciones Tácticas, más conocido como COT, de Vicente López, en la parte trasera de la casa de Gaspar Campos, donde había vivido Juan Domingo Perón tras su regreso al país. El nombre en la CONADEP. El nombre de Villarroel aparece mal escrito en una declaración que brindó el 4 de abril de 1984 un ex conscripto ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Este hombre, que había hecho el servicio militar obligatorio entre 1977 y 1978, se presentó a declarar de manera espontánea y relató que en ese lugar, el COT de Vicente López, se recibían los pedidos de área libre. Esto quería decir que los distintos grupos de tareas se comunicaban para informar dónde iban a producir un secuestro para evitar entrar en conflicto, por ejemplo, con la comisaría de la zona. Página 12 contactó al declarante, cuyo nombre no se revela porque el testimonio estaba reservado en la CONADEP, y confirmó lo que había declarado ante la comisión que presidía Ernesto Sábato. El hombre relató que fue la propia Graciela Fernández Meijide quien recogió su declaración, interesada porque su hijo Pablo había sido justamente secuestrado en esa zona. Acerca de Villarroel, recordó que hizo el curso de comandos en Misiones.
Efectivamente figura en su legajo que en 1977 estuvo en la localidad de Apóstoles y que volvió cambiado. De Malvinas a no querer jurar por la Constitución. En la Guerra de Malvinas fue el segundo jefe de la compañía de comandos 602, detrás de Aldo Rico. Fue prisionero de los ingleses. La democracia lo encontró trabajando en la Secretaría General del Ejército dentro del Departamento de Comunicación Social. En mayo de 1987, Villarroel era el segundo jefe del Regimiento de Infantería 37 con asiento en Río Mayo, Chubut. Entonces llegó la orden de que los militares debían jurar por la Constitución. Hubo una reunión en la unidad en la que el jefe del regimiento expresó su conformidad con la disposición. Villarroel la objetó y motorizó a otros para que se opusieran. Hay quienes declararon que incluso les leyó unos párrafos de un libro del filósofo integrista Jordán Bruno Genta, asesinado en 1974, para encender los ánimos de la tropa. En las actuaciones de la justicia militar, que pueden consultarse en el archivo intermedio, consta que Villarroel les había dicho a sus subordinados que la jura era una provocación a las Fuerzas Armadas y que les revolvía las tripas. Fue condenado a 40 días de detención por insubordinación. En un reclamo administrativo ante el ejército, Villarroel no escondió su pasado. He intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en el ambiente urbano como rural, habiendo participado activamente en la Operación Independencia, oportunidad en la cual se me otorgara el correspondiente diploma de honor, escribió. Una hija obediente. Eduardo Marcelo Villarroel murió en el año 2021. Nunca fue investigado por su intervención en la lucha contra la subversión, como él la llamaba. Su hija no es responsable de lo que el padre pudo haber hecho. Sin embargo, desde el colectivo Historia Desobedientes, conformado por familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, la consideran una hija obediente del genocidio, porque obedece los mandatos filiatorios de lealtad familiar que perpetúan el silencio y justifican los crímenes. Victoria Villarroel se mueve en las organizaciones pro impunidad hace más de 2 décadas. Fue parte de la Asociación Unidad Argentina, AUNAR, conformada en 1993 con Fernando Ezequiel Verplaesten, ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo, que terminó condenado por crímenes de lesa humanidad. Pasó por Memoria Completa, una agrupación que se dedicaba a amenazar a periodistas y militantes de derechos humanos. Después fue parte del núcleo original de Jóvenes por la Verdad, que no ocultaba su empatía con los represores de la última dictadura e incluso juntaba cartas de aliento cuando estaban presos. Tal fue el caso del marino Ricardo Cavallo, detenido en España. Hasta ahora se conocen vínculos con al menos 4 genocidas. Videla, el marido de Cecilia Pando, el mayor retirado Pedro Mercado, publicó que él conoció al dictador a través de Victoria Villarroel. Miguel Osvaldo Echecolás, ella aparecía como fuente de consulta en el cuaderno en el que el ex comisario diseñaba su estrategia de defensa para el juicio del 2006. Norberto Cosani, mano derecha de Echecolás. Hay registros aportados por la abogada Guadalupe Godoy de que Victoria Villarroel lo visitó en la cárcel. Alberto González, represor de la ESMA, su abogado defensor, Guillermo Fanego, le confirmó a este diario que Villarroel solía reunirse con él. Villarroel no niega estos contactos, dice que fueron para un libro,
que Cecilia Pando denuncia que no fue escrito por ella, sino por el gato González. En el debate, le contestó a Rossi que también se había reunido con terroristas a los que les había dado la oportunidad de confesar sus crímenes. No usó esa palabra para los que secuestraron, torturaron, violaron, desaparecieron, idearon los vuelos de la muerte y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio Jurídico de Doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673. Y Doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero, teléfono de contacto 03571 15 34 58 45. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizadas. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini, asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional, matrícula profesional 10357, nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A, correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 22 66. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571
456-295. Bueno, continuamos ahora con el discurso de Cristina. Cristina en la calle. Nadie es libre si no sabe la verdad. Nadie es libre si le dicen una cosa y es otra. Nadie es libre si le venden gato por liebre. Yo entiendo, porque hubo mucha ilusión. Hubo mucha expectativa y no se pudo cumplir. Y yo quiero también pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces. Ya ahora hay que meterle para adelante, porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es realmente el problema que tiene nuestra economía. Una Argentina donde a los argentinos les alcanzaba la plata, porque no solamente llegaban a fin de mes, sino que además podían ahorrar. Donde muchos por primera vez tuvieron un aire acondicionado, donde por primera vez pudieron comprarse un autito, o la casa, o poner una pieza más, o que los pibes vayan a la universidad, donde muchos argentinos y argentinas pudieron conocer el exterior o irse de vacaciones. Donde nos reconocieron que habíamos duplicado la clase media, donde los científicos volvían al país, donde se terminó con la política clientelar y pudimos crear la AUH, que fue y es modelo en el mundo, donde daba orgullo por el rol que ocupamos y vamos a seguir ocupando en materia de derechos humanos, le pese a quien le pese. Yo creo que ese rol honorable que nos reconocen todas las democracias del mundo no es un logro de un sector, es un logro de todos los argentinos. Es patrimonio de los argentinos y las argentinas. Está la luna que como el sol y la verdad se pueden tapar, pero un tiempo, pero no para siempre. Son como la verdad, y quédense tranquilos que más temprano o más tarde la verdad siempre aflora. A militar fuerte, compañeros, compañeras, a explicar, a hablar, a no